Hermanos amados, cuando los discípulos se acercaron y preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, Jesús no ofreció una definición filosófica, sino que puso a un niño en medio. Aquella imagen silenciosa es como una espada que parte en dos toda ambición de los adultos ante Dios. La grandeza no se mide por el poder ni por los aplausos, sino por un corazón que sabe humillarse, creer y confiar. Y entonces el Señor pronuncia una advertencia tan severa que hace temblar la conciencia a quien haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en Él. Más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra y lo arrojaran al mar. Aquí, hermanos, Dios no expresa una emoción pasajera, establece un estándar moral absoluto para los adultos. Toda práctica, diversión o cultura que envenene la imaginación de los niños comparece ante el tribunal de la palabra. Desde ese fundamento miramos lo que se llama Halloween. El nombre All Hallows Eve, la víspera de todos los santos. Suena inofensivo, pero la historia revela un mestizaje complejo. Antes de las determinaciones litúrgicas que fijaron la festividad de todos los santos el 1 de noviembre, vastas regiones de Europa estaban profundamente marcadas por los celtas y su sacerdocio druida. Celebraban Samhain en la noche del 31 de octubre, adorando al Señor de la muerte, levantando ritos de hechicería e invocación, y vistiéndose con pieles y máscaras para tomar prestado el poder de los animales. Creían que las almas de los malvados podían quedar cautivas e ingresar en bestias, que ofrendas, sacrificios y apaciguamientos podían negociar con las tinieblas. Las arañas y murciélagos, las calaveras, la escoba de la bruja no son adornos casuales, son el lenguaje de una religión pagana, donde la muerte se romantiza y la oscuridad se ritualiza. Alguien dirá, solo es un juego de niños. Pero ¿qué juego enseña a los pequeños que hay que amenazar para obtener un regalo? Trick or treat significa dulce o travesura, dar o sufrir el engaño. Su espíritu nace de la idea de que si no hay tributo, los espíritus molestarán. Cuando un niño aprende a tocar la puerta con una amenaza velada, se le inocula una teología torcida del poder, el perdón cede a la transacción, la caridad a la negociación y el miedo se disfraza de fiesta. Podemos educar en el amor al bien usando los emblemas de la oscuridad. Otros dirán, solo recordamos a los difuntos, llevamos flores y ofrendas. Hermanos, la palabra enseña que el cuerpo vuelve al polvo, pero el alma y el espíritu pertenecen a Dios. El juez, ningún incienso, ninguna olla de comida, ninguna súplica a los muertos puede cambiar el veredicto del santo. Recordar con gratitud es virtud, pero invocar, conjurar o negociar con el más allá es otra teología. Lo heredado de los padres no se convierte automáticamente en voluntad del Padre. El creyente debe aprender a discernir lo que agrada al Padre Celestial, aun cuando deba caminar a contracorriente de la costumbre. Si miramos de cerca, veremos un ecosistema entero de símbolos infiltrado en la cultura popular, máscaras demoníacas, fórmulas de hechizo, la risa de la bruja, capá negra. En los ritos antiguos, cubrirse con pieles y ponerse máscaras no era un simple disfraz, era un gesto de cambiar de piel y de alma, buscando que el poder del animal entrara en la persona. Cuando nuestros niños se calzan esas máscaras, se entrenan para jugar con lo temible,
hacerse amigos de lo macabro y normalizar la sombra. El diablo no necesita gritar para rebelarse. Le basta con que le sonriamos, diciéndonos que todo es inofensivo. Hermanos amados, por eso los adultos debemos responder con la vida misma. ¿Qué entregaremos a los pequeños en estos días de fin de octubre? ¿Una imaginación regada por la luz o una imaginación mezclada con neblina? Podemos enseñarles valentía, verdad y amor a Dios. Y a la vez divertirnos, tomando prestados los emblemas de la oscuridad si la diversión exige llevar la máscara del enemigo. Mejor elijamos otra alegría. La alegría de los hijos de la luz no es pobre. Llevemos a los niños a visitar enfermos. Compartamos dulces con quien carece. Disfracémonos de figuras virtuosas. Contemos historias de justicia, misericordia y esperanza. Alegría sí, pero sin vender el alma. Habrá quien diga, ¿son ustedes demasiado radicales? Precisamente por amor a los niños y por temor de Dios, no podemos tomar esto a la ligera. La palabra no se acomoda al no exageren. La palabra nos llama a amar la verdad al 100% y aborrecer el mal al 100%. Una fe madura no es moral a medias, sino un corazón que se estremece ante lo santo y aborrece lo impuro. Cuando Jesús puso al niño en medio, no solo exigió que fuéramos sencillos como Él, nos encomendó custodiar el campo del alma infantil para no sembrar allí la semilla de la oscuridad. Por eso, si por ignorancia hemos sido cómplices, hoy es ocasión de conversión. Convertirse no es hundirse en vergüenza ni en condenación, es cambiar de rumbo, salir de las tinieblas hacia la luz. Expliquemos a nuestros hijos con lenguaje simple y firme, porque amamos a Dios y te amamos a ti. No participamos en juegos que toman prestados los símbolos de la oscuridad. Enseñemos a nuestros pequeños a decir no a lo que no agrada al Señor. Bendigamos a los amigos confundidos, intercedamos por las escuelas y vivamos como una pequeña lámpara para que otros vean la luz y glorifiquen al Padre. Finalmente, el llamado alcanza a cada adulto a hacerse como niño. No ingenuos en el sentido de credulidad, sino sencillos en el sentido de confiar y obedecer. Humildes para dejarnos corregir por la palabra, valientes para abandonar costumbres, sensibles para proteger a los pequeños, perseverantes para edificar una cultura de vida. No necesitamos máscaras para alegrarnos, necesitamos el rostro verdadero de los hijos de Dios, hombres y mujeres que sonríen, no porque la tiniebla haya sido legitimada, sino porque la luz ha venido a habitar entre los hombres. Hermanos amados, continuemos entrando más hondo para que el corazón sea iluminado y la razón sea modelada por la palabra viviente. El ser humano no es solo un puñado de emociones pasajeras ni un organismo que respira. Según la revelación, somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. No es confusión ni ambigüedad, sino un orden que Dios imprimió desde el principio. Cuando la Escritura habla del alma en hebreo, usa nefesh para señalar la hondura viva, los deseos, las emociones, y cuando habla del espíritu, usa ruach para indicar el aliento mismo de Dios, principio de vida, impulso hacia lo alto y a la comunión. Por eso, confundir alma con espíritu es como mezclar luz con tinieblas. Se pierde el discernimiento, se pierde el rumbo y al final se pierde la verdad. Hermanos amados, muchos de nosotros hemos oído, incluso temido, el instante cercano a la muerte. Algunos cuentan haber salido de su cuerpo, ver la cama del hospital, al médico, oír su propio nombre.
aunque esas experiencias no son la medida de la fe. ¿Nos recuerdan algo? La muerte no aniquila el ser personal. Cuando se corta el hilo de la vida, el cuerpo vuelve al polvo, pero el alma y el espíritu entran en el ámbito que Dios ha determinado. No existe una estación de tránsito nebulosa para negociar, comprar o lavar culpas con ritos humanos. La palabra proclama: el hombre muere una sola vez y luego el juicio. La flecha que se dispara no regresa. Las decisiones de esta vida proyectan su sombra sobre la eternidad. ¿Por qué esto está íntimamente ligado al tema que meditamos? Porque si la vida eterna es real, si el juicio es real, entonces toda práctica con olor a regateo con el más allá es un espejismo. Halloween con sus sesiones de invocación, la Ouija, los susurros de conjuros y la curiosidad ante los hechizos no es inofensivo como piensa el mundo. Entrena a la voluntad en un reflejo peligroso en vez de arrodillarse ante el santo. El hombre levanta la mirada hacia la oscuridad buscando poder y conocimiento. Entrena a la imaginación en un hábito torcido, llamar interesante a lo malo, misteriosa a la sombra y emocionante al miedo. Y cuando el alma trivializa los linderos, la muralla de la conciencia se abre con facilidad. Alguien pregunta si lo vemos solo por diversión. ¿Qué pasa? Respondamos con el lenguaje del corazón de un padre y una madre. Un niño que cada día toma una gota de veneno al principio no nota nada, pero con el tiempo la toxina se infiltra. Los símbolos son un veneno sutil así. La máscara del demonio, la sonrisa de la bruja, el conjuro en broma, todo toca la imaginación tierna, enseñando a los pequeños a hacerse amigos de la sombra antes de saber nombrar la luz. Los adultos quizás se defiendan con argumentos, los niños solo tienen los ojos abiertos y un corazón confiado. No podemos dejar a un lado el escudo del Espíritu Santo solo porque la sociedad llame a eso fiesta de disfraces. Hermanos, la palabra nos llama a una elección tajante. Hay dos copas sobre la mesa, la copa del Señor y la copa de los demonios. Nadie puede beber de ambas sin exponerse al juicio. En el momento en que jugamos con prácticas ocultistas, aunque sea por una noche o por unas fotos, ya dimos un paso real hacia un territorio que no nos pertenece. La tabla Ouija no es entretenimiento, es una invitación a ceder la soberanía del alma a susurros que no proceden del Espíritu Santo. Los hechizos que doblan la voluntad no son folclore exótico interesante, son la llave que abre de par en par la puerta de la ciudad al enemigo. No pienses que todo lo sobrenatural es igual. La Escritura no promueve un misticismo empirista. Distingue dos fuentes o viene de Dios, Padre de las luces, o procede del diablo, Padre de la mentira. El milagro de Dios restituye el orden, levanta al pecador y conduce la mente a la sobriedad. El milagro de las tinieblas descompone, encadena, siembra miedo y ata con soberbia espiritual. Donde se cultivan los conjuros, no hay paz. Donde se dobla la rodilla ante el Redentor, hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Algunas filosofías orientales o sistemas ateos refinados dicen que no hay pecado. Cielo ni infierno, que la muerte es el final. Si la muerte fuera el final, ¿dónde queda la justicia eterna para la víctima asesinada si la muerte fuera el final? Todo sacrificio por la santidad sería motivo de burla. Pero la sed de justicia inscrita en la conciencia humana es el eco del gran día. ¿Y por qué ese día es real? El día de disfraces no queda inocente, alimenta el hábito de trivializar lo santo.
de celebrar la ambigüedad moral y de empeñar el alma a la seducción de la sombra. Miremos a nuestra familia. Cuando los padres encienden una luz para que la oscuridad entre por la pantalla, por juegos de invocación inofensivos, por personajes que promueven magia blanca o negra, están enseñando a los hijos a escoger el poder en vez de la cruz, la adrenalina en vez de la obediencia. Pero la fe en Cristo no es un sedante ritual. La fe es la cruz cotidiana, renunciar al mal, romper la componenda y caminar en la verdad, aunque cueste. Hermanos amados, alguien dirá, entonces, ¿cómo protegemos? ¿Debemos aislarnos temiendo todo? No. Los hijos de la luz no huyen del mundo, entran en él con la armadura de Dios, el casco de la esperanza de salvación para proteger los pensamientos, la coraza de justicia para guardar el corazón, el cinturón de la verdad para ceñir los lomos, el calzado del celo por el evangelio de la paz, el escudo de la fe para apagar dardos encendidos y la espada que es la palabra para cortar las cadenas del ocultismo. Proteger no es encogerse, proteger es velar. Velar no es sospechar de todos, velar es discernir los espíritus. Justo aquí, la enseñanza sobre alma, espíritu, cuerpo cobra vida. El cuerpo es templo. El alma es el jardín de emociones, deseos y memoria. El espíritu es la ventana hacia Dios. Si el templo se contamina con imágenes de tiniebla, el jardín se reseca. Si la ventana se tapa con el humo de los hechizos, la luz no entra. Higiene espiritual significa podar las fuentes de contaminación, ritos de invocación, maldiciones de boca, música que exalta la sombra, juegos de entrenar demonios. Y también significa nutrir palabra diaria, oración sincera, sacramentos de caridad, obras discretas de misericordia. Alguien objeta, pero todo es simbólico. Sí, y porque es simbólico, tiene poder. Cuando uno se arrodilla ante un símbolo santo, no la madera o la piedra cambian la realidad, sino que el corazón se moldea a la verdad que el símbolo señala a la inversa. Cuando uno juega con símbolos de la sombra, no el plástico o la tela transforman a la persona, sino que el corazón se amolda a la figura del mal. No permitamos que el corazón de los pequeños sea cincelado por el rostro del demonio solo porque los adultos quieren una noche de carcajadas. Hermanos, aprendamos a decir no con dulzura firme, no a la maestra cuando la escuela exige disfraces de bruja, no a los amigos que invitan a fiestas de temática siniestra, no a los juegos de invocación. Pero nuestro no es vacío, el no abre la puerta a un sí mayor, sí a la verdad, sí a la alegría pura, sí a una cultura de vida. Seamos creativos en la alegría, veladas de oración por el barrio, lecturas de la palabra con los hijos, visitas a los solos, jornadas de disfraces santos donde los niños aprendan justicia, caridad y fidelidad. Lo sé, hay familias bajo presión, burlas de parientes, insistencia de amigos, incluso lágrimas de los hijos. Pero la madurez de la fe no se mide por los aplausos, sino por las marcas de la cruz. No enseñes a tus hijos que lo más importante es ser aplaudido. Enséñales que lo verdaderamente deseable es agradar a Dios. Cuéntales historias de hombres y mujeres que eligieron la luz en la noche, para que comprendan valentía no es no tener miedo, valentía es temer a Dios más que a los hombres. Otra pregunta importante, y si ya nos involucramos, empieza por el arrepentimiento. No es autogolpearse, es regresar. Confiesa al Señor nuestra falta de prudencia. Rompe toda maldición de boca. Desecha objetos ligados al ocultismo.
rocía la casa con bendición. Pide al Espíritu Santo renovar la mente para amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Y si hay ataduras más profundas, acude al pastor, a la comunidad, para recibir oración y una guía perseverante. Hermanos amados, somos llamados a ser sal y luz. La sal debe salar, la luz brillar. La sal desabrida se arroja afuera, la luz escondida deja el cuarto en oscuridad. No pidamos a Dios que quite las tinieblas de la ciudad si aún tapamos la lámpara en nuestro hogar. Encendamos la luz, la de la palabra, en la mesa, la de la oración en el dormitorio, la de la verdad en el diálogo con los hijos, la de la caridad con los vecinos. Cuando esa luz brilla, el diablo aborrece, pero el alma descansa en paz. Y ahora permitidme hablar a los corazones cansados. No pelees solo. El que venció a la muerte está a la puerta y llama. No te pide un espectáculo, te pide abrirle. Entrégale las máscaras que llevaste, los amuletos que guardaste, los miedos que alimentaste. Él transformará no con magia, sino con gracia. La magia siempre exige más, la gracia siempre da más. La magia te vuelve deudor, la gracia te hace hijo. Cuando entendemos quiénes somos, espíritu que pertenece a Dios, alma llamada a la comunión, cuerpo como templo, toda tentación de jugar con la sombra muestra su verdadero rostro. Ya no es un pasatiempo inocente, sino una peligrosa negociación con el enemigo. Y cuando sabemos de quién somos de Cristo, la elección se hace nítida: renunciar al mal y aferrarse al bien, rehusar la componenda y abrazar la cruz, amar la verdad y aborrecer la mentira. Entonces nuestro hogar será pequeñas fortalezas de luz en una ciudad saturada de letreros de tiniebla. Hermanos, no temáis ser diferentes. La diferencia del santo no es excentricidad, es transparencia. El mundo llama bello al oscuro, el creyente lo llama oscuro. El mundo dice pruébalo una vez, el creyente responde una vez, también traiciona. El mundo viste al diablo con ropas festivas, el creyente le quita el disfraz y deja su figura al descubierto. Y cuando la verdad sale a la luz, muchos se enojarán, pero otros serán liberados. Por esas almas digamos la verdad, vivamos la verdad, amemos de veras, mantengámonos firmes, no con tono agresivo, sino con la mansedumbre del poder, no con regaños, sino con la persuasión de la verdad, no por miedo al diablo, sino por el santo temor de Dios. Renunciar a Halloween no empobrece nuestra alegría, al contrario, abre camino a la alegría limpia del reino, donde los niños crecen con ojos claros, donde la familia ora con corazón en paz, donde las risas no necesitan máscaras para resonar. Hermanos amados, ahora la palabra nos invita a ir todavía más lejos para que la luz desenmascare hasta la raíz lo que se oculta bajo la máscara inofensiva de la época. Y así sepamos cómo vivir en una generación que mezcla tinieblas con luz, verdad con mentira, y hasta obliga a los pequeños a imitarla. Cuando la Escritura advierte sobre las ciencias ocultas, no toca solo unas cuantas supersticiones triviales, sino todo un sistema religioso que se opone a Dios. En la ley, el Señor enumera una cadena de prácticas que le resultan abominables: astrología, adivinación, hechicería, encantamientos, maleficios, espiritismo, mediumnidad, hipnosis, telepatía, necromancia, trato
con espíritus guías. Lectura de cartas, observación de la bola de cristal y cualquier forma de manipulación de energías para someter la voluntad de otros. Detrás de cada una de estas prácticas hay una confesión tácita que el hombre firma que podemos tocar un poder más allá de los límites de la criatura, no por el camino de la santidad ni por la cruz de Cristo, sino por el atajo de la magia, y ese atajo mismo empuja a muchas almas a una religión paralela donde la sonrisa de la oscuridad recibe la etiqueta de experiencia cultural, donde al miedo se le llama exploración mística y a la desobediencia se le llama libertad espiritual. Miremos con honestidad nuestra vida. ¿Cuántas veces una taza de café adivinatorio, una sesión de tarot o una noche de abrir portales con la ouija suceden en medio de carcajadas? ¿Cuántas escuelas vuelven la disfrazada siniestra una tarea obligatoria con el pretexto de fomentar la creatividad, pero en realidad sembrando imágenes de oscuridad en la imaginación tierna? ¿Cuántas familias cuelgan telarañas, amuletos y máscaras demoníacas en la puerta para luego rezar por la noche en la sala sus? La Biblia nombra esa contradicción: temían a Jehová y honraban a sus dioses. Nadie puede beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Nadie puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos. Cuando aceptamos la mezcla, el corazón mismo se divide, y un corazón dividido no puede mantenerse en pie en el día de la prueba. Hermanos amados, muchos preguntan: ¿qué hacer si la escuela exige, la sociedad aplaude y los parientes presionan? Primero recuerda que ninguna ley humana puede obligar a la conciencia a rendir culto a lo contrario de su fe. Ningún colegio tiene derecho a forzar a los niños a participar en ritos contrarios a la palabra. De modo que, con tono manso y firme, hablemos con los docentes, expongamos la fe y propongamos alternativas: un día de disfraces santos, una hora de testimonios de virtudes, una jornada solidaria horneando pan o preparando regalos para niños hospitalizados o para personas solas. Si ponen 0 por no participar, recuerda, es mejor un 0 abajo que un 0 del alma arriba. El honor verdadero no viene de diplomas, sino de elegir la luz cuando la noche se pone de moda. Desde la mirada pastoral, identifiquemos el blanco del enemigo: mujeres y niños. La historia muestra que las culturas decadentes, tarde o temprano, promueven el sacrificio de los pequeños bajo muchas formas, a veces con fuego en el altar, a veces con violencia en la sombra, a veces con símbolos que endurecen el corazón, convirtiendo lo macabro en broma. La razón profunda es sencilla: el enemigo sabe que si envenena la imaginación de una generación, puede robar el futuro. Por eso Jesús pronuncia una advertencia estremecedora a quien haga tropezar a un niño. Más le valdría que le colgaran una piedra al cuello y lo arrojaran al mar. No es un arrebato emocional, es la justicia del que ve cada lágrima, del que puso al niño en el centro del reino y dio a los adultos una responsabilidad indeclinable: proteger, educar, santificar. Para no quedarnos en lo nebuloso, saquemos conclusiones prácticas. Primero, lo llamado noche de disfraces se ha vuelto noche sagrada del ocultismo y de las religiones de la sombra. Por eso, el creyente no puede abrazarla y mantener las manos limpias. Segunda es noche especial para los grupos que invocan las tinieblas. La despreocupación de la multitud no rebaja el filo de la espada espiritual. Tercera es temporada en que se tolera la violencia contra los pequeños, sea física o simbólica, porque ritos y juegos los usan como utilería.
cuarta puerta de entrada para popularizar el ocultismo entre los niños, habituarlos a magia, conjuros e invocaciones como si fueran normales. Quinta es la noche que anima a usar la Ouija y a conversar con el más allá como experiencia. Sexta es el corredor de propaganda de filosofías paganas, reencarnación, espiritismo, chamanismo y druidismo envueltas en entretenimiento para que pasen fácil. Séptima es viento que aviva la curiosidad por médiums, fantasmas, brujos y milagros sin cruz. Y octava y última, el propósito profundo es iniciar a los niños en el umbral de la oscuridad, para que al entrar en la pubertad, la conciencia ya esté anestesiada y la puerta a la adicción, la mentira y la impureza resulte más fácil de abrir. Alguien replicará, son demasiado sensibles, todo es simbólico. Sí, y precisamente porque es simbólico, tiene poder para moldear el corazón. El símbolo santo atrae el corazón hacia Dios, el símbolo oscuro atrae el corazón hacia las tinieblas. Cuando los adultos se ponen máscaras demoníacas y lo llaman diversión inofensiva, están enseñando a los niños un nuevo idioma, el idioma de la inversión, donde lo negro se llama bello, lo horrendo se llama interesante y la mentira se llama libertad. Tras un tiempo de entrenamiento, los pequeños ya no se sobresaltan ante el mal. El mal se ha vuelto viejo amigo. Entonces el diablo sonríe porque sabe que entró en casa por la puerta de la risa. Pero, hermanos, la palabra no solo prohíbe, también edifica. No hay solo no, hay un gran sí. No solo renuncia, sino reemplazo. Por eso, los padres pueden convertir el fin de octubre en una estación de siembra de luz. Contemos a los hijos historias de verdad, testigos que eligieron a Dios en vez de la multitud. Madres y padres que defendieron la conciencia de sus hijos aún contra la presión de una clase entera. Invitémoslos a la caridad, a armar paquetes para niños enfermos, visitar a ancianos solos, cocinar para una familia necesitada. Organicemos noches de luz, lectura de la palabra, cantos, oración por el vecindario. Animemos disfraces de virtudes, justicia, templanza, fortaleza, sabiduría, caridad. No es moralismo anticuado, es formar el gusto moral e enseñar a amar la belleza de la santidad y aborrecer la fealdad del pecado. No olvidemos la higiene espiritual de la casa. Purifiquemos la biblioteca, el armario de juguetes, las listas de música, descartemos objetos y contenidos que exaltan la sombra, cortemos regalos supuestamente inocentes que en realidad atan. Bendigamos cada habitación, pongamos en el hogar signos de fe, no para presumir, sino para recordar al alma a quién pertenecemos. Practiquemos la vigilancia familiar, discernir los espíritus, someter todo fenómeno extraño al criterio de la palabra y rechazar toda fuente sobrenatural que no dé fruto de paz, mansedumbre y dominio propio. A los jóvenes que se preguntan si ya di pasos, si abrí puertas, si jugué con la sombra, ¿hay retorno? La respuesta es sí, no porque la sombra sea indulgente, sino porque Cristo es más fuerte. Él no viene a negociar con el demonio en tu corazón, viene a reclamar su señorío, a romper el yugo, a sanar la memoria y a lavar la imaginación. Empieza confesando y renunciando, desecha objetos ligados al ocultismo, rompe maldiciones pronunciadas, cierra toda ventana que abriste a susurros de tiniebla, busca a la comunidad. Al pastor deja que los hermanos te sostengan, porque la vida espiritual no es ruta solitaria. Debemos mirar de frente un ardid refinado. La oscuridad suele llegar con abrigo de luz,
Toma prestada la cara amable de la temporada festiva, la sonrisa de lo infantil, el lenguaje de la cultura local para adormecer la conciencia. El apóstol advierte: el enemigo puede disfrazarse de ángel de luz. Por eso, el criterio no es el traje, sino el fruto del corazón. Pregunta: ¿esto me acerca a la cruz o me aleja? ¿Esto despierta amor a Dios o enciende una curiosidad enfermiza? ¿Esto abre la paz o siembra miedo, soberbia y afán de poder? Si es árbol del Señor, dará fruto del Señor. Si es árbol extraño, tarde o temprano dará fruto extraño. Hermanos amados, no temamos ser distintos. La luz siempre difiere de las tinieblas, la sal siempre del desabrido, la cruz siempre del camino ancho. Vivir como hijos de la luz no nos vuelve excéntricos, sino auténticos personas que no necesitan máscaras para alegrarse, ni oscuridad para sentirse fuertes, ni amuletos para sentirse especiales. Somos especiales porque hemos sido amados, salvados y elegidos para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora, antes de concluir, permítame invitar a cada uno a un momento de silencio. Recuerda el rostro de un niño que el Señor pone en medio de tu hijo, tu nieto, tu alumno o un pequeño del barrio. Ofrécelo al Señor. Pide que crezca con ojos limpios, con una imaginación regada por la verdad, con un corazón que tema y ame. Pide que nosotros mismos seamos centinelas mansos y valientes, no ostentosos y sí perseverantes, no extremistas y sí decididos. Padre de la luz, te damos gracias porque abriste nuestros ojos ante los ardides sutiles de las tinieblas. Santifica nuestra casa, nuestro corazón y nuestros labios. Pon guardia a nuestra boca para no lanzar maldición, ni hablar ambiguo, ni exaltar lo que aborreces. Enséñanos a decir no a la oscuridad con dulzura firme y a decir sí a la luz con todo el corazón. Protege a las mujeres y a los niños, los más vulnerables, para que ningún rito, juego o cultura hiera su dignidad y su alma. Haz de las escuelas lugar de verdad, no de ensayo de sombras. Convierte nuestros hogares en pequeñas lámparas que, cuando sople el viento de la noche, sigan brillando, porque su aceite es tu gracia. Confesamos que solo Jesucristo es el Señor, la verdad y la vida. Renunciamos a toda componenda con las tinieblas y a todo entretenimiento que toma prestados sus símbolos. Elegimos la luz, elegimos la cruz, elegimos el camino angosto que lleva a la vida. Ven, Espíritu Santo, y renueva la faz de la tierra, comenzando por nuestra casa y por nuestro corazón. Queridos hermanos y hermanas, muchas personas en nuestros días se hacen la misma pregunta que ha recorrido las redes sociales durante años: ¿cómo es posible que los Simpson logren predecir el futuro desde elecciones presidenciales, pandemias, catástrofes naturales, hasta crisis económicas y descubrimientos científicos? Parece que este programa cómico ha anunciado con exactitud lo que más tarde sucedería en el mundo real. Pero ¿realmente se trata de coincidencias o de un poder oculto que manipula el pensamiento humano para alejarnos cada vez más de la luz de Dios? Cuando miramos estas cosas con los ojos del mundo, todo parece una simple curiosidad
o una coincidencia divertida. Pero cuando lo observamos a la luz de la Biblia, la perspectiva cambia por completo. Hace más de 3.500 años, Dios advirtió con absoluta claridad acerca del mundo invisible que nos rodea, un mundo real, pero cubierto por las tinieblas. Es el dominio donde operan los ángeles caídos, los demonios y las potestades espirituales que buscan confundir y destruir la fe del ser humano. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 en adelante, Dios le dice a su pueblo: no se halle en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Esta advertencia no era una superstición antigua, sino una orden directa de parte de Dios. Porque detrás de esas prácticas se esconden fuerzas espirituales de maldad. Cuando Israel estaba a punto de entrar en la tierra de Canaán, el Señor sabía que allí encontrarían religiones paganas dominadas por espíritus rebeldes, y por eso los llamó a mantenerse puros, lejos del ocultismo y de toda forma de comunicación con los muertos. Hoy, esas mismas prácticas han cambiado de apariencia. Ya no se les llama hechicería o magia, sino energía cósmica, ley de atracción, terapias cuánticas, tarot espiritual o canalización de vibraciones. Sin embargo, el principio sigue siendo el mismo. El ser humano intenta obtener conocimiento o poder sin depender de Dios. El enemigo solo cambió el envoltorio, adaptando su estrategia al siglo XXI, donde la tecnología y la información se han convertido en la nueva religión de la humanidad. Muchos se sorprenden de que un programa de televisión pueda acertar tantas veces, pero la Biblia nos enseña que Satanás conoce una parte del futuro, no todo, sino lo que Dios le permite ver, y utiliza ese conocimiento limitado para engañar. De esta manera, hace creer al hombre que puede controlar su destino o conocer el porvenir por medios naturales. Y esa es una de las mentiras más antiguas. Desde el Edén seréis como Dios. El mundo moderno ha borrado la línea entre la fe y la superstición. Mientras la ciencia avanza, la gente se siente cada vez más atraída por lo místico. Buscan respuestas en horóscopos, en videntes, en energías universales, en gurús digitales o incluso en caricaturas. Pero Dios fue muy claro: si alguien profetiza algo y no se cumple, no es palabra de Dios. Así de simple. En nuestra era de redes sociales, esto es más peligroso que nunca. Cientos de profetas virtuales aseguran recibir revelaciones divinas, publican sueños, visiones o fechas del fin del mundo, y millones los siguen. Pero cuando nada sucede, su error no solo daña la verdad, sino que también hace que las personas pierdan confianza en la Biblia. Satanás no necesita que el ser humano crea en él, solo necesita que deje de creer en Dios. Cuando observamos fenómenos como los Simpson, debemos entender que no todo lo profético proviene del cielo. Algunos argumentan que los guionistas simplemente analizan la sociedad con inteligencia y humor. Pero detrás de muchas ideas culturales hay una fuerza espiritual que busca acostumbrar a las masas a la burla de lo sagrado. La estrategia del enemigo siempre ha sido la misma: convertir el pecado en broma y la verdad en objeto de risa. Poco a poco, la gente deja de discernir, y lo que ayer era escandaloso, hoy se considera normal. Vivimos en una época donde el mal se disfraza de libertad. La blasfemia se llama arte y la pureza se considera intolerancia. No es que el arte o la creatividad sean malos, el problema es cuando se usan como vehículos de rebelión espiritual. Lo que antes se presentaba en templos oscuros,
hoy se difunde a través de plataformas de entretenimiento global, en canciones, películas y caricaturas que millones consumen sin saber lo que están recibiendo. Todo esto forma parte de una guerra silenciosa por la mente humana. Satanás no necesita destruir templos, basta con cambiar las ideas dentro de ellos. Y lo hace a través de los medios de comunicación, los sistemas educativos y la cultura popular. Los Simpson, como muchas otras producciones, no son solo entretenimiento, son reflejos de una agenda espiritual que busca redefinir lo bueno y lo malo, para preparar a las generaciones futuras a un mundo sin Dios. El Señor no condena la imaginación ni el arte, pero sí advierte contra las inspiraciones que provienen de las tinieblas. En la historia de Israel, cada vez que el pueblo adoptó las prácticas de las naciones paganas, el resultado fue la ruina. El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, cayó precisamente porque abrió su corazón a dioses extranjeros. Y eso es lo que está ocurriendo ahora en nuestra civilización. Hemos abierto nuestras puertas espirituales a deidades disfrazadas de ideas, de ideologías y de entretenimiento. Hoy basta con encender el teléfono para ver miles de anuncios de tarot, astrología, sanaciones energéticas, lectura de aura o canalización angelical. Todos prometen bienestar, éxito o iluminación interior, pero no mencionan arrepentimiento, santidad ni obediencia a Dios. Y cualquier mensaje espiritual que no te conduzca a Cristo, inevitablemente te alejará de Él. El universo no responde oraciones, las energías no perdonan pecados, solo Jesús tiene poder para salvar y liberar. Algunos dicen, no pasa nada, solo es diversión. Pero lo que alimenta la mente forma el corazón. Cada vez que alguien ríe ante una parodia blasfema o repite una frase que ridiculiza la fe, el enemigo gana terreno. El humor se convierte en una herramienta para anestesiar la conciencia, para que el pecado deje de parecernos grave. Y cuando el pecado deja de ser grave, la salvación deja de ser necesaria. Vivimos en una era en la que la humanidad ha cambiado la sabiduría divina por un conocimiento artificial. Las universidades enseñan filosofía sin moral, ciencia sin propósito y tecnología sin alma. Pero la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El hombre ha querido ser su propio Dios, creando sus propias leyes, redefiniendo la vida, el matrimonio y hasta la identidad humana. Y mientras más se aleja de Dios, más vulnerable se vuelve a las mentiras del enemigo. Por eso el Señor fue tan severo al advertir: el profeta que hable en mi nombre sin que yo le haya mandado hablar, morirá. No porque Dios sea cruel, sino porque sabe que la mentira espiritual mata el alma. El problema no es solo el error doctrinal. El problema es que cada mentira acerca de Dios nos lleva un paso más cerca de la perdición. Queridos hermanos, el mundo de hoy está cubierto de tinieblas, pero no de tinieblas violentas, sino de tinieblas disfrazadas de luz, de humor y de curiosidad. La batalla espiritual no se libra en los campos de guerra, sino en los medios, en las ideas y en los corazones. Y mientras la gente busca señales, milagros o predicciones, el enemigo continúa sembrando incredulidad. Los Simpsons son solo un ejemplo de un sistema más grande que usa la risa y la cultura para normalizar el pecado y desacreditar la verdad. Por eso, más que nunca, debemos regresar a la única fuente segura de revelación, la palabra de Dios.
La Biblia no es un libro más, es la lámpara que revela el camino y la espada que corta la mentira. Si no tenemos la Biblia como referencia, cualquier cosa que suene espiritual nos parecerá verdadera. Y esa es precisamente la trampa. El engaño nunca se presenta como oscuridad, sino como luz. El apóstol Pedro escribió: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Esa es la clave: no mirar a los Simpson, ni a los supuestos profetas de las redes, ni a las visiones humanas, sino mantener los ojos fijos en la palabra de Dios. Porque cuando la Biblia es nuestro fundamento, no seremos movidos por rumores ni por supuestas revelaciones. Sabremos discernir entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo falso, entre la voz del Espíritu Santo y las voces del mundo. El mundo seguirá produciendo nuevos símbolos culturales, nuevas caricaturas, nuevas profecías modernas, pero nada de eso cambiará la verdad eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Queridos hermanos y hermanas, la historia de la humanidad es un testimonio vivo de la osadía del ser humano que, desde los orígenes, ha intentado ocupar el lugar de Dios proclamando tener acceso al futuro. A lo largo de los siglos, en cada cultura y civilización han surgido hombres y mujeres que se autodenominan profetas, videntes o iluminados, asegurando poseer una sabiduría especial para conocer lo que está por venir. Sin embargo, todos ellos comparten una misma raíz: el deseo de gloria, el deseo de poder y la necesidad de ser adorados como si fueran la voz del Altísimo. Desde las civilizaciones antiguas, el hombre ha buscado controlar el destino. Los egipcios consultaban a los sacerdotes de Isis, los romanos escuchaban los oráculos de Apolo en Delfos, los reyes del Oriente tenían astrólogos para decidir el curso de las guerras, y en todos los casos la motivación era la misma: conocer lo que solo pertenece a Dios. Pero cuando el ser humano busca el conocimiento espiritual fuera de la voluntad divina, abre una puerta a las tinieblas que lo esclavizan. Así ha ocurrido a lo largo de la historia. Recordemos a Nostradamus, aquel francés del siglo XVI que escribió cientos de profecías en forma de versos oscuros, vagos y ambiguos. Con el paso del tiempo, muchos intentaron ajustarlas a los acontecimientos históricos: el incendio de Londres, la muerte de Kennedy, la Segunda Guerra Mundial. Pero al examinarlas con honestidad, descubrimos que ninguna de ellas tiene exactitud ni cumplimiento literal. Es la estrategia de Satanás mezclar un poco de verdad con mucha mentira para que la confusión parezca revelación. Siglos después, el mundo conoció a Grigori Rasputín, aquel supuesto hombre de Dios que vivió en Rusia a finales del siglo XIX, realizaba sanidades, tenía visiones y una capacidad hipnótica sobre la familia imperial, pero su poder no venía del cielo, sino del infierno. Lo que parecía espiritual era, en realidad, una manifestación demoníaca. Así obra el enemigo: ofrece milagros sin arrepentimiento, señales sin santidad, poder sin obediencia. Y en el siglo XX apareció Jeane Dixon, la profetisa de América. Predijo 2 semanas antes el asesinato del presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas. Cuando el hecho se cumplió, millones la consideraron un instrumento de Dios. Sin embargo, todas sus demás predicciones fracasaron una tras otra. Y la Biblia lo dice con claridad en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22. Si un profeta habla en nombre de Jehová y lo que dice no acontece, tal palabra no proviene de Dios. Pero el corazón humano es fácilmente seducido
por lo sobrenatural. Cuando una profecía se cumple parcialmente, la gente olvida discernir el espíritu que está detrás. No se pregunta si esa palabra glorifica a Dios o a la persona. Satanás logra su objetivo, desviar la atención de las Escrituras para depositarla en seres humanos que se autoproclaman mensajeros divinos. En la era digital, esta trampa se ha multiplicado exponencialmente. Basta un vídeo corto, un sueño publicado en redes, una revelación viral para que millones de personas construyan su fe sobre emociones pasajeras. Vivimos en un tiempo donde los falsos profetas ya no se visten con túnicas, ni predican desde desiertos. Están en YouTube, en TikTok, en los medios. Venden cursos de energía divina, de sanación espiritual, de ley de atracción. Prometen prosperidad, paz interior y poder personal. Y muchos, cansados de la religión vacía o de la decepción personal, caen en sus redes. Pero el agua que ofrecen es espejismo. Quien bebe de ella solo encuentra más sed. Algunos de ellos incluso citan la Biblia, usan el nombre de Cristo y se presentan como profetas modernos. Pero el apóstol Pablo advirtió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, Satanás se disfraza como ángel de luz. Esa luz de la que hablan no es la del Espíritu Santo, sino la del engaño emocional, la del bienestar sin cruz, la de la fe sin arrepentimiento. Miremos ahora la cultura popular. Hoy en día, el ocultismo ya no se presenta en templos oscuros, sino en series, películas y caricaturas. Los temas de reencarnación, energías, contactos extraterrestres, portales dimensionales y mensajes del universo son parte cotidiana del entretenimiento. Los Simpson, entre otros, se han convertido en vehículos de normalización espiritual. La gente lo ve, ríe, lo comparte. Y sin darse cuenta, está siendo adoctrinada para creer que la verdad es relativa y que todo es energía. Estamos frente a una generación que cree en todo menos en la palabra de Dios. Satanás ha perfeccionado su estrategia. Ya no ataca la fe frontalmente, la ridiculiza, presenta al creyente como fanático, al sacerdote como corrupto y al ateo como sabio. Convierte la blasfemia en arte y la pureza en intolerancia. De ese modo, la humanidad pierde la capacidad de discernir. Lo que antes ofendía, hoy se celebra lo que antes era pecado. Ahora se llama progreso. El diablo no necesita destruir templos, basta con cambiar las ideas que habitan en ellos. Y así, el ser humano, agotado por la ansiedad de su tiempo, busca refugio en los mensajes que acarician su ego. Ama tu energía, cree en ti mismo, el universo está contigo. Pero la Biblia declara en el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, no todo lo que suena positivo proviene del bien. Muchos cristianos, tristemente, han caído también en este engaño. Leen más publicaciones que escritura, escuchan más a profetas de internet que al Espíritu Santo. Se dejan llevar por emociones en lugar de examinar todo a la luz de la palabra. Buscan nuevas revelaciones. Cuando Dios ya nos ha dado una revelación completa en las Escrituras, como bien dice el doctor Armando Alducín, no necesitamos más profecías, necesitamos obedecer las que ya tenemos. El problema no es que existan falsos profetas, el verdadero peligro es que el pueblo de Dios ha perdido la capacidad de reconocerlos. Si pasamos más tiempo en las redes que en oración, si nos informamos más que nos transformamos, entonces el enemigo ha logrado su propósito, distraernos.
Satanás no teme al cristiano ocupado, teme al cristiano obediente. Ípsilo, la cultura digital. Hermanos, se ha convertido en el nuevo altar donde millones rinden culto a la emoción. Cada me gusta es una pequeña adoración a la aprobación humana. Cada compartir es una confesión de fe en lo efímero. Y mientras tanto, la voz de Dios se apaga entre notificaciones y distracciones. El profeta Isaías exclamó en el capítulo 5, versículo 20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hoy esa palabra cobra vida. La humanidad se ha acostumbrado a llamar arte a lo impuro, tolerancia al pecado y liberación a la rebelión contra Dios. John Dixon fue celebrado por decir veo sangre en Dallas, pero cuando Jesús dijo vendré otra vez, el mundo se burló. El hombre moderno cree en los sueños de los hombres, pero no en las promesas de Dios. Las redes sociales se han convertido en el nuevo púlpito del engaño. Cada día aparecen mensajes de revelaciones, profecías y sueños, sin base bíblica, sin discernimiento espiritual. La gente comparte, comenta y difunde sin examinar si esas palabras glorifican al Señor o al ego humano. Pero el Señor ya lo advirtió a través del profeta Jeremías en el capítulo 23. Versículo 16. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Queridos hermanos, Satanás no solo busca que el hombre crea en sus mentiras, busca que olvide la voz de Dios. Cuando un creyente dedica horas a las redes, pero no minutos a la oración, ya ha caído en la trampa. Cuando teme más los rumores que confía en las promesas, ha cambiado su fe por ansiedad. Y así llegamos al punto más grave de esta generación: el hombre lo sabe todo, pero ha perdido su alma. Quiere conocer el futuro, pero no quiere obedecer el presente. Quiere saber lo que vendrá, pero no soporta lo que Dios exige hoy. Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 23, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, ¿cuán grandes serán tus tinieblas? El problema de nuestro tiempo no es la falta de información, sino la falta de discernimiento. Tenemos más conocimiento que nunca, pero menos sabiduría que jamás. Por eso, la verdadera necesidad del ser humano no es saber lo que pasará mañana, sino vivir hoy bajo la luz de la palabra. Y esa, hermanos, es la exhortación divina: mantenernos vigilantes. Satanás ya no usa cuernos ni tridentes, ahora usa sonrisas, pantalas, algoritmos y canciones. Se disfraza de cultura, de humor, de modernidad, pero sigue siendo el mismo mentiroso, el mismo engañador, el mismo destructor desde el principio. Queridos hermanos y hermanas, después de haber comprendido que el mundo moderno está siendo engañado por falsos profetas y símbolos culturales disfrazados de luz, la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿qué hay realmente detrás de todos estos fenómenos? ¿De dónde provienen esas supuestas energías proféticas? Esas coincidencias que parecen imposibles y esas visiones que impresionan a las masas. La respuesta, como siempre, está en la palabra de Dios. Todo proviene del ámbito invisible, donde Satanás y sus ángeles caídos siguen operando con gran poder hasta el fin de los tiempos. La Biblia revela en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, que Satanás fue arrojado a la tierra con una tercera parte de los ángeles. No perdió su poder, sino su posición. Y desde ese momento, el universo visible se convirtió en el campo de batalla entre la luz y las tinieblas. Lo que vemos en la superficie política, guerras, tecnología, pandemias,
crisis sociales no es más que la manifestación externa de una guerra espiritual que se libra en los lugares celestiales. Y en esta guerra, el enemigo ha diseñado una estrategia sutil, la estrategia del engaño intelectual, el arte de disfrazar la oscuridad con apariencia de razón. Satanás ya no usa violencia, usa información. Ya no necesita la espada, le basta con la pantalla. En una era dominada por la ciencia y el conocimiento, el adversario se ha escondido detrás de conceptos como cultura, progreso o arte. Ha convencido al hombre de que avanzar es alejarse de Dios y que depender del Creador es una señal de debilidad. Así, cuanto más confía el ser humano en su propia sabiduría, más esclavo se vuelve de las tinieblas. Los medios de comunicación y el entretenimiento no solo reflejan la sociedad, ahora la moldean. A través de películas, canciones, series y publicidad se impone una nueva religión, la del yo. Cree en ti mismo, sigue tu corazón. Escucha la voz interior, tú puedes crear tu realidad. Son frases que suenan positivas, pero son las mismas palabras que la serpiente le dijo a Eva en el Edén: ¿seréis como Dios? Y esa mentira, repetida durante siglos, se ha convertido en la filosofía dominante del siglo XXI. El ser humano no quiere un Salvador, quiere ser su propio Dios. Redefine el bien y el mal, decide su propio género, su propia moral, su propia verdad, y mientras proclama libertad, se encadena a un nuevo sistema espiritual de esclavitud. Satanás se disfraza de sabiduría, pero su propósito sigue siendo el mismo: apartar al hombre de su Creador. La Biblia lo llama el acusador y el engañador del mundo entero. No necesita manifestarse con terror, basta con sembrar duda. No requiere adoración directa, porque ya recibe culto cada vez que el hombre exalta el dinero, la fama, el placer o el poder por encima de Dios. Cada ídolo moderno, sea material, ideológico o digital, es un altar invisible levantado para él. Y lo más preocupante es que muchos hoy creen más en las energías del universo que en el Espíritu Santo. Hablan del karma, pero ignoran la justicia divina. Dicen que todos los caminos conducen a la luz, pero olvidan que Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El enemigo ha sustituido la fe en Dios por una fe difusa en la energía, un concepto cómodo porque no exige obediencia, ni santidad, ni arrepentimiento. Vivimos en una generación que ya no busca la verdad, sino lo que le hace sentir bien. El criterio del bien y del mal ha dejado de ser moral y se ha convertido en emocional. Si me hace feliz, debe ser correcto. Pero la Biblia advierte que cuando la luz se llama oscuridad y la oscuridad se llama luz, el juicio está a las puertas. Hoy, defender la verdad bíblica es ser intolerante. Proclamar que la vida es sagrada es ser retrógrado. Creer en Cristo como único Salvador es ser fanático. El mundo ha llegado al punto en que llama pecado a la santidad y virtud al pecado. Y detrás de este caos moral no hay casualidad, sino un plan espiritual perfectamente organizado. La Escritura declara que todo mundo yace bajo el maligno. Él controla el sistema, influye en estructuras, manipula a ideas. Su poder no se manifiesta en magia, sino en influencia. Gobierna desde las sombras del pensamiento humano en la educación, en los medios, en la economía, en la política y en el entretenimiento. Es un gobierno invisible, pero real.
Y todo apunta hacia el mismo objetivo: preparar al mundo para la llegada del anticristo, aquel que será recibido como un héroe, pero que en realidad será el instrumento final del engaño. Podemos ver ya los fragmentos de este escenario formándose frente a nuestros ojos. Los científicos hablan de una conciencia global unificada, los políticos de un nuevo orden mundial, los líderes sociales de una moral universal sin religión. Se promueve la idea de una paz sin Dios, de una espiritualidad sin verdad, de una unidad sin santidad. Pero esa unidad no proviene del Espíritu Santo, proviene de las tinieblas. Lamentablemente, incluso dentro de la iglesia, muchos están durmiendo. Hay cristianos que conocen la palabra, pero no oran, que confiesan a Cristo, pero viven como si Él nunca fuera a volver. Y ese es el mayor triunfo de Satanás: una iglesia distraída, dividida, mundana, más preocupada por su imagen que por su integridad. Los fenómenos como los Simpson o las profecías virales no solo entretienen, reeducan, despiertan fascinación por lo misterioso y apagan el deseo de conocer la verdad. La gente valora más la precisión de una predicción que la pureza de una vida. Pero la Biblia enseña que por sus frutos los conoceréis. No son las palabras las que prueban la unción, sino la vida que las respalda. Y esa es precisamente la frontera que el mundo ha borrado. La diferencia entre el profeta verdadero y el falso no está en si acierta o no, sino en si su mensaje conduce a Cristo o lo reemplaza, si una palabra no acerca el corazón del hombre a Dios. No importa cuán impactante parezca, proviene de las tinieblas. Hoy, incluso en los círculos académicos, se ridiculiza la fe. Dicen que la Biblia es un mito, que los milagros son invenciones, que los fenómenos espirituales son producto del subconsciente. Pero esos mismos intelectuales no pueden explicar por qué millones de personas son dominadas por fuerzas invisibles que las llevan a la violencia, al suicidio o a la perversión, lo que la ciencia llama trastornos. La Biblia llama opresión espiritual. Vivimos en un mundo que cree en los extraterrestres, pero no en los ángeles de Dios. Los gobiernos gastan millones buscando vida fuera del planeta. Mientras ignoran la vida que proviene del cielo, observan los cielos esperando señales, pero no levantan sus ojos para clamar al Creador y no se dan cuenta de que esos visitantes, que algunos llaman extraterrestres, no son sino los mismos ángeles caídos que descendieron hace milenios, repitiendo su engaño bajo una nueva apariencia. Cuanto más se acerca el fin, más abundarán los fenómenos sobrenaturales. La Biblia anuncia que antes del regreso de Cristo habrá señales en los cielos y en la tierra, y que muchos serán engañados. Lo estamos viendo: avistamientos, luces misteriosas, sonidos inexplicables, apariciones colectivas. El mundo los llama misterios, pero los hijos de Dios los reconocen como advertencias. El enemigo está preparando el escenario para la gran mentira final. Cuando el hombre rechaza al Creador, termina adorando a la creación. Y eso explica por qué hoy se venera la tierra como madre naturaleza, se adora a la ciencia como nueva religión y se mira a la tecnología como salvadora. Pero el Apocalipsis revela que el anticristo vendrá con todo poder, señales y prodigios mentirosos para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso, más que nunca, el pueblo de Dios debe despertar. No podemos callar mientras el mundo celebra la mentira. No podemos adaptarnos a una cultura que glorifica lo que Dios aborrece. No podemos seguir viviendo como si Cristo nos hubiese advertido. El silencio de la iglesia en esta hora es complicidad con la oscuridad. El apóstol Pablo dijo que no tenemos lucha contra carne y sangre,
sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Esa no es una metáfora, es una realidad. Y el único arma capaz de resistir este sistema es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El mundo no necesita más adivinos, necesita intercesores. No necesita más personas que vean el futuro, sino hombres y mujeres que vivan conforme a la verdad hoy. No necesita milagros espectaculares, sino corazones santos. Si la iglesia no se levanta ahora, las tinieblas cubrirán la tierra. Pero si la iglesia enciende su luz, ninguna oscuridad podrá resistir. Y este es, hermanos y hermanas, el mensaje central de todo este estudio no son los Simpson, ni Nostradamus, ni los falsos profetas los que conocen el futuro. Solo Dios lo conoce. Solo Él revela lo que ha de venir. Solo en Él hay verdad, esperanza y vida eterna. Todo lo demás es un reflejo distorsionado, un espejismo levantado por el enemigo para distraer a la humanidad antes de la última gran batalla espiritual. Queridos hermanos y hermanas, que esta palabra nos despierte del letargo espiritual. No temamos las tinieblas, porque la luz ya ha venido al mundo. No temamos los engaños, porque tenemos la verdad. No temamos el futuro, porque nuestro Dios ya lo ha escrito. Oremos juntos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque en medio de tanta confusión, tu palabra sigue siendo nuestra lámpara y nuestro refugio. Ilumina nuestra mente, purifica nuestro corazón y fortalécenos para resistir en este tiempo de oscuridad. Te pedimos discernimiento para no ser engañados por las voces del mundo, sabiduría para distinguir la verdad entre mil mentiras y valentía para proclamar tu nombre sin miedo ni vergüenza. Padre Santo, despierta tu iglesia, rompe el espíritu de indiferencia, de miedo y de tibieza. Levanta hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que sean luz en las tinieblas y sal en la tierra. Y ahora reciban la bendición pastoral. Que el Señor los guarde y los fortalezca. Que su paz gobierne sus hogares y sus corazones. Que los ángeles del Señor acampen alrededor de ustedes y los protejan del mal. Que el Espíritu Santo les conceda discernimiento, amor y poder. Y que la luz de Cristo, la luz que disipa toda oscuridad, brille sobre ustedes hoy y para siempre. No tememos a la oscuridad, porque la luz ya ha venido al mundo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.